Conocer dónde se sitúan tus zonas metabólicas van a permitirte dominar cualquiera de tus entrenamientos. Dicho así parece una sentencia, pero es que en la realidad es así. Por ejemplo, estás realizando un entrenamiento en ayunas y si tú conoces tu primera zona metabólica, vas a decir, levanta el pie, que como siga esta frecuencia cardíaca, lo único que me puede ocurrir es que sufra una hipoglucemia, lo que es una pájara. El que, por ejemplo, estés rodando en tu segunda zona metabólica, porque solo tenemos 3 zonas metabólicas, todo el mundo, todos los ciclistas, hasta Pogačar, que es como te decía ayer. Y como te decía, vas rodando en tu segunda zona metabólica y te vas dando cuenta que estás moviendo algo más de potencia y que esa potencia además tiene un coste cardiovascular, que estás superando X frecuencia cardíaca y dices, levanta el pie porque aquí ya la segregación de lactato no es la que me interesa y además tendrías que aplicar recuperación si hicieras bien las cosas. Y por supuesto, territorio prohibido es no entrar en la tercera zona metabólica, que es una vez que hemos superado el umbral anaeróbico. Y por lo tanto, ahí el lactato se acumula a nivel muscular y es cuando nos sacan de punto. No debido a ese lactato, que en sí no es el que genera la fatiga, sino en su proceso de conversión son los iones de hidrógeno que generan mucha acidosis y dificultan la contracción muscular. Pero ahora viene cómo conocemos dónde tenemos nuestras zonas metabólicas, cómo están delimitadas. Pues bien, lo más normal o fácil es a través de una prueba de esfuerzo de análisis de gases, esa que nos ponen la máscara en la boca y en la nariz, y nos van a dar un primer umbral ventilatorio, el VT1, y un segundo umbral ventilatorio, VT2. Este primer umbral ventilatorio delimita la primera zona metabólica y hasta el segundo umbral ventilatorio sería la segunda zona metabólica y a partir de ese segundo umbral ventilatorio la tercera zona, que es la que te he comentado, que es territorio prohibido. Luego, para aquel que no tiene la posibilidad de realizar una prueba de esfuerzo, para que el segundo umbral, el anaeróbico, no es muy difícil, lo puedes conocer, estimar muy aproximadamente realizando el test de FTP, o si solo entrenas con frecuencia cardíaca, realizas un test de 20 minutos, la potencia media, o sea, perdón, la frecuencia cardíaca media que obtengas la multiplicas por 0,98 y ese resultado va a estar muy próximo a lo que sería el umbral anaeróbico y es una información muy valiosa. Y luego el primer umbral, ahí sí que no hay otra prueba. Bueno, hay una forma que es conocido el tal text, que es recitar una de las primeras frases de Don Quijote. De hecho, está documentado con un estudio. Y una vez que puedes recitar hasta cierto punto sin tener que hiperventilar, ahí, digamos, esa frontera es la que marca que has superado el primer umbral. Pues si no conoces el Quijote y no quieres recitar el Quijote, pues puedes hacer tú mismo una prueba en donde veas que a partir de qué frecuencia cardíaca puedes permanecer con la boca cerrada y no tienes que tomar aliento. Por lo tanto, nos va a servir de bastante ayuda para el poder conocer qué es lo que estamos entrenando. Bien, en esa primera zona metabólica, el sustrato utilizado es prácticamente, en gran parte, son los ácidos grasos. Por lo tanto, hasta ese primer umbral, el gasto a nivel de glucógeno y de glucosa es mínimo. Cuanto más alto tengamos ese primer umbral,
vamos a ser más eficientes. Por eso el señor Pogačar es capaz de rodar a 320 vatios e incluso más, porque no ha superado su primer umbral y todavía está utilizando ácidos grasos, está generando poco lactato y por eso puede ir tan rápido y le cunde tanto. Sin embargo, un mortal como cualquier cicloturista que además no tiene mucho nivel, no ha seguido nunca un entrenamiento y tiene poca adaptación cardiovascular, pues para superar ese primer umbral no tiene que apretar mucho. Es por lo que tiene que ir a unas velocidades pues 23, 24, 25 kilómetros por hora de media, se aburre y dice, aquí no estoy haciendo nada. Y sin embargo, no sabe la inversión que puede conseguir si es constante y no supera esa primera zona metabólica durante una temporada. Una vez que nosotros superamos, que conocemos y superamos ese primer umbral, hasta que llegamos al segundo umbral, sería la zona 2 metabólica. Aquí, conforme vamos aumentando la potencia, conforme vamos aumentando la intensidad, vamos a hacer uso de una mayor cantidad de glucosa sin dejar de utilizar ácidos grasos. Se solapan, pero la producción, digamos, la utilización de glucosa, la proporción va siendo cada vez mayor en relación a los ácidos grasos. Va a llegar un punto dentro de esta segunda zona metabólica en donde ya aquí vamos a necesitar aplicar recuperaciones si permanecemos un tiempo dentro de esa zona, dentro de la zona metabólica. Y es porque estamos trabajando zona tempo, parte de la zona de sweet spot, y ya no estaríamos trabajando lo que es resistencia. Estaríamos trabajando ya lo que sería intensidad aeróbica. Esto trasladado teóricamente en frecuencia cardíaca, aunque hay que individualizar mucho, sería entre el 80 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Sabemos que conforme vayamos adentrándonos dentro de esa zona metabólica, vamos a tener que comer mucho más, porque si no, corremos el riesgo de sufrir una pájara. Y luego, una vez que superamos el segundo umbral y entramos en la tercera zona metabólica, como te digo, es territorio prohibido. Ahí no se debería en ninguna marcha cicloturista trabajar en ningún momento por encima de este segundo umbral. Además, pero bueno, eso ya te lo explicaré en otros capítulos. No hay, digamos, la única consecuencia de un exceso de acidosis y de lactato se puede dar por otros mecanismos, no solamente por superar ese segundo umbral, porque, por ejemplo, puede darse con trabajar con cadencias muy bajas. Eso genera mucha acidosis, mucho lactato. Pero bueno, en definitiva, estos son las tres zonas metabólicas. En función del nivel del ciclista, ese primer umbral estará más desplazado hacia la derecha, tendrá más próximo ese primer umbral al segundo umbral y por eso son tan eficientes. Y luego, una vez, que es lo que muchas veces confunde al ciclista, conocemos nuestras zonas metabólicas y hemos realizado un test de FTP, un test de campo, y hemos calculado nuestras zonas, las soltamos todas ahí dentro de las tres zonas metabólicas y, como te digo, en función del nivel, habrá un ciclista que esté entrenando en su zona 2 de potencia y, sin embargo, está trabajando siempre en su primer umbral dentro de su primera zona metabólica porque es muy eficiente. Un ciclista que tiene muy poco nivel, pues parte de la base estará trabajando a una frecuencia cardíaca que cogerá parte de esa primera zona metabólica y parte de la base cogerá su segunda zona metabólica
el inicio. Habrá ciclistas de muchísimo nivel, como puede ser un profesional, en donde su zona 2 está totalmente dentro de su primera zona metabólica, pero incluso parte de su zona 3 está dentro de su primera zona metabólica. Pero lo que digo es para que te des cuenta de que las zonas metabólicas es claro cómo trabajan y cómo funciona el metabolismo, y luego va a depender mucho ya de la condición de cada uno, de la genética y del entrenamiento, porque se pueden no a lo mejor mover en cuestión de frecuencias cardíacas en los distintos umbrales, pero sí a las potencias que nos movemos dentro de esos umbrales y de esas zonas. Bueno, espero que te haya aclarado algo, lo he intentado, pero si lo pones en orden es más sencillo de lo que parece. Y bueno, si te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal y nos vemos en la siguiente. Un saludo.